Estamos transmitiendo en directo por Facebook Live. Nobleza obliga la presencia de Eugenio aquí, de Zaffaroni. La previmos hace tiempo. Entre otras cosas porque él viajaba a Italia. Ahora vamos a hablar de esto. Y agendamos el 15 de junio. Y justo pasó que saltó esta semana en lo que se conoce como el lawfare en América Latina, el escándalo en Brasil. Supongo que no hará falta extenderse en esto, las revelaciones que muestran la imbricancia entre las decisiones políticas y el aparato judicial brasileño para encarcelar a Lula a como fuera, punto que, corregime Pedro, pero se está hablando de que ya incluso estarían los votos en la Corte Suprema de Justicia de Brasil para liberar a Lula. Lo veo difícil. Ah, bueno. Lo veo difícil, pero son conjeturas. El 25 te lo tienen que definir. Algo muy fuerte que pasó esta semana, que el editorial del diario O Estado Sao Paulo, uno de los más influyentes, el martes directamente pidió la renuncia de Moro. Estamos hablando de uno de los diarios que apoyó todo el lavallato y que, podemos decir, le están un poco soltando la mano a Moro. Eugenio Raúl Zaffaroni viajó a Italia con más de 50 jueces y juezas de toda América y disertaste en el Vaticano, ¿no? No, primero yo no viajé a Italia con 50 jueces ni con nada. Fui a Italia porque entre las locuras que hago, bueno, acepté un trimestre como profesor invitado en la Universidad de Salerno. Y bueno, terminaba mi curso, lo di en 2 partes, hice 2 viajes en 2 meses y medio. Di 2 semanas y después 2 semanas al final del trimestre, y justamente terminaba mis clases en Salerno el viernes, y el lunes me habían invitado para un seminario en que convocaba la Pontificia Academia de Ciencias en el Vaticano, y bueno, y fui al seminario, pero no encabecé nada, ni sabía quiénes iban a estar en el seminario, la verdad sea dicha. ¿Y te sorprendió para bien? Me sorprendió para bien, sí. Hay una frase a propósito de cada sentencia nuestra: es un acto político porque es un acto de gobierno de la polis. Sí. El derecho es lucha y tenemos que ser partisanos y políticos. Mentira que podemos ser neutrales, mentira que podemos ser imparciales. En el marco de esto que se conoce como postura tuya, ¿lo de Brasil te sorprendió que se revelara a este nivel? Bueno, sí, llamó la atención, pero es relativo, porque bueno, al final todas estas cosas, todas estas artimañas, al final salen, ¿no? Nada queda del todo secreto. Lo que me sorprendió el tiempo, es decir, estas cosas se aclaran normalmente después, a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, todos sabemos hoy que el colchón de Irigoyen no estaba lleno de billetes, todos sabemos que Perón no era traidor a la patria, todos sabemos que Evita no fue a abrir una cuenta bancaria en Suiza, en fin, pero bueno, esas cosas, y acá lo que pasa es que hay una dinámica, se aceleran los tiempos, ¿no? Entonces todo este tipo de artimañas sale a la luz mucho más rápido. ¿Y con un telefonito? Sí. Con un teléfono lográs acceder a toda la información y la difundís en segundos. Sí. Así como salen las fake news, también salen las maniobras que se hacen detrás de las fake news, ¿no? Sí, se ha acelerado todo esto, ¿no? Hay un cambio cuantitativo que se traduce en una diferencia, en un cambio cualitativo. Mentiras hubo a lo largo de toda la historia, desinformación política hubo a lo largo de toda la historia, claro. Lo que asombra con esta tecnología es la velocidad con que se producen unas y otras, ¿no? Incluso la fabricación de los troll, la fabricación de los bots ahora que directamente dialogan, en fin, son, es decir, es la difusión a través de robots, ¿no? ¿Te abruma ese fenómeno? Sí. Es un fenómeno que tendríamos que, bueno, lo estamos estudiando, porque yo no creo que sea la muerte de la democracia, ¿no? En definitiva, sabemos todos que históricamente la tecnología, bueno, los delincuentes siempre siguieron atrás de los policías, siempre corrieron a los policías en materia tecnológica, ¿no? Se descubre una cosa nueva, entonces el fenómeno, con esto vamos a combatir mucho más aquello, fenómeno, perfecto. Entonces descubrimos la ametralladora, al rato están los delincuentes usando la ametralladora. Descubrimos, con el auto lo vamos a perseguir más rápido, al rato están los chorros usando el auto.
Bueno, pero en fin, y bueno, la tecnología... Perdón, hubo un caso atípico. Pablo Escobar llegó a tener tecnología más avanzada que el propio Estado colombiano. Sí, claro, claro. Y sí, porque corren atrás de la los ladrones corren atrás de la policía en materia tecnológica, eso es inevitable. Y él entendió que tenía que estar adelante. Claro, no es cierto que bueno, descubrimos una nueva tecnología, vamos a hacer más prevención. Sí, pongamos cámaras, sí, pero también las cámaras van a filmar quién entra con quién a un hotel y entonces va a ser una fuente de extorsión. Sí, claro, es inevitable eso. Pero bueno, se van superando, ¿no? Y la humanidad sigue, y bueno, y esto también se va a superar, se va a controlar. Lo que pasa que, bueno, a veces, yo lo que siento acá a veces es que tenemos la sensación de que este es un fenómeno argentino, que me causa mucha gracia, ¿no? No, esto, cuidado, todos sabemos que, bueno, lo que han hecho los rusos respecto de Estados Unidos, y bueno, no sé, creo que incluso en el plano internacional habrá en algún momento en el derecho internacional que cambiar un poco hasta el concepto de agresión, ¿no? Porque una agresión por medios electrónicos hoy es una agresión, ¿no? Y bueno, habrá que repensar un poco en el plano internacional este tipo de cosas, ¿no? Creo que fue antes de irte, ¿no? Cuando dijiste que quizás en un futuro había que revisar las condenas a los presos políticos. Sí. Hoy sos tapa del título principal de Clarín, esto tampoco lo teníamos previsto, quiero aclarar. O sea, vos no hiciste la tapa de Clarín. No hice la tapa de Clarín porque estaba Zaffaroni de acá. Crecen en la Corte los rechazos al proyecto K para limitar a los jueces, que está tirado de lo que vos dijiste antes bueno, yo no sé si será una ley de revisión o cuál, pero bueno, pero todos sabemos que estas cosas a la larga, la persecución política a la larga termina en nada, y no solo termina en nada. Y sí, a la larga terminan reparaciones, hasta el Estado tiene que reparar a las personas, en fin, toda una serie de cosas que han pasado varias veces en nuestra historia, ¿no? Y esto también tendrá el mismo destino, inevitablemente, antes o después, ¿no? No hay nada que hacerle, ¿no? La estigmatización y la persecución política, judicial, bueno, y Uriburu procesó a Irigoyen, después lo indultó, vimos todas las cosas que pasaron con Perón, el juez Botet y todo ese tipo de cosas, y bueno, y después en qué terminó eso, y terminó en que hubo que reparar, hubo que indemnizar, Y vos ves que debido, vudú, o diferencias los casos. Yo no sé, hay un tumulto ahí que hace, hoy es un aquelarre lo que está pasando dentro de la justicia, no había pasado nunca. ¿Nunca? Nunca, esto así, de esta manera, no. Nunca se persiguieron jueces por el contenido de sus sentencias. Las dictaduras en el 55, en el 76 removieron jueces, nombraron los suyos, pero persecución por el contenido de la sentencia, esto es la primera vez que sucede. Y manipulada a través de un consejo de la magistratura, asustando a los jueces, amenazando a los jueces, y no me refiero solo al caso de Ramos Padilla. Están los jueces del trabajo, que son jueces históricos del fuero del trabajo, no gente que nombró K, ni mucho menos, no. Bueno, no sé, estamos viendo cosas inéditas, ¿no? Y en medio de este aquelarre, bueno, qué sé yo, Rosenkrantz se encuentra encabezando una justicia con toda esta confusión, que no la armó él, por supuesto, y bueno, políticamente, claro, no le queda otra que decir eso, ¿no? Bueno, lo entiendo políticamente, ¿no? Si le tuviéramos que preguntar a Torquemada qué opina de una posible revisión de las sentencias contra los cristianos nuevos y las brujas, bueno, diría lo mismo. Solo que Torquemada lo organizaba y Rosenkrantz no, le toca estar en cabeza de eso, ¿no? Lo explico políticamente. Pero creo que hay una confusión de conceptos en lo que manifiesta que es más grave, ¿no? Primero, que nadie ha propuesto salirse del marco constitucional, ante todo. Ni suprimir poder judicial, ni hacer ninguna barbaridad al margen de la Constitución. Las soluciones las tenemos que encontrar, esto habrá que reordenarlo de alguna manera. Yo doy opiniones que son individuales, qué sé yo, la responsabilidad política le cabrá a quienes tengan esa incumbencia, pero será siempre dentro del marco constitucional, por supuesto, está por descontado eso. Y en segundo término, lo de la parcialidad o imparcialidad, yo creo que hay una confusión de conceptos en lo que manifiesta que es más grave, ¿no? Primero, que nadie ha propuesto salirse del marco constitucional, ante todo. Y segundo término, lo de la parcialidad o imparcialidad, yo creo que hay una confusión de conceptos en lo que manifiesta que es más grave, ¿no? Primero, que nadie ha propuesto salirse del marco constitucional, ante todo.
es obvio que tenemos concepciones del mundo, cada ser humano tiene una concepción del mundo, y la que tiene Rosenkrantz no es la mía. Y no digo que la mía sea la única válida, pero tampoco la de él la única válida. Obviamente en derecho hay cosas que son disparates, y bueno, me merece respeto Rosenkrantz como jurista, creo que frente a un disparate coincidiríamos, no lo pongo en el brete, pero si tuviéramos que opinar de decir que puede haber traición a la patria sin guerra, creo que, bueno, fuera de este contexto, Rosenkrantz y yo coincidiríamos que no podemos estar violando la disposición expresa de la Constitución. Pero fuera de los disparates, en materia jurídica se dice que hay una biblioteca que dice una cosa y otra media biblioteca que dice otra. Sí, es cierto, pero no las dicen porque sí, las dicen porque responden a distintas concepciones, a distintas visiones del mundo. Y claro, un jurista que tiene una visión del mundo extremadamente individualista, quiritaria, bueno, más o menos meritocrática, bueno, no tiene la misma visión que otro que tiene una visión un poco más social, ¿no? No hay nada que hacer. Y entonces la interpretación del derecho en este aspecto opinable, no en lo que sean disparates, por supuesto, y va a ser diferente, necesariamente va a ser diferente, pero eso es de toda la vida. Pero, por ejemplo, cuando vos dijiste, más allá de que lo decís a título individual, porque no estás en ejercicio. Sí, pero cuando vos dijiste que quiero decir que resolver cosas con el sentido distinto, conforme a la cosmovisión de cada uno, no significa que, y las resolveríamos distinto Rosenkrantz y yo, no significa que ninguno de los dos sea deshonesto. Si no somos coherentes con lo que pensamos, está con bien, la visión del mundo que tenemos. Pero cuando vos decís, no sé cómo fue literalmente tu frase, que dijiste que es muy probable que en el futuro haya que revisar las condenas a los presos políticos. Y va a haber que revisar. Bueno, cuando decís eso, no sos ingenuo respecto de la repercusión que va a generar, pero sobre todo en el sentido de que dejas un terreno, digamos que expedito, para que se interprete que querés pasar por arriba de la Constitución. No, de ninguna manera. Revisar. No lo digo yo, te digo. O sea, les quedó picando en el punto del penal. Revisar, habrá que revisarlo dentro de los términos constitucionales. Quienes están pasando por arriba de la Constitución son ellos. En este momento. Es decir, la circunstancia de que se estén de que se manipulen prisiones preventivas para obtener extorsivamente, para obtener declaraciones de supuestos arrepentidos, etcétera. Bueno, todo eso es violatorio a la Constitución. La Constitución nadie dice claramente que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Eso es texto constitucional. De modo que, eso y otras cosas que están pasando, trasladar jueces por decreto, llevarse a un juez de un fuero al otro por vía de decreto, y hacer toda una articulación ahí, de ir armando cámaras o tribunales a gusto. No, cuidado, esas cosas, eso sí es inconstitucional. Pero bueno, habrá que poner orden en algún momento, siempre en el marco constitucional, por supuesto. Seguimos con Zaffaroni, transmitiendo también en directo por Facebook Live. Alguna gente, no digo que se sorprende, pero invita a resaltar esto de que lo que está pasando en la justicia no se ha visto nunca. Y yo te comentaba fuera de micrófono que mucha gente, incluso del palo ideológico, del amplio palo en el que uno se puede sentir identificado, dice, la justicia siempre fue una justicia de clase y siempre respondió a los mismos intereses. Me parece que no es lo mismo eso, y va encerrada la pregunta que te hago en esto, que el hecho de que técnicamente quizá no se haya visto lo que está pasando, ¿no? Sí, exactamente, tenés razón. A lo que me refiero es a eso. Por supuesto que siempre se jugó políticamente la justicia, pero esto no pasa acá, cuidado. Acordemos, ¿no?, de los años 30 con Roosevelt en Estados Unidos, que se pelea con su Corte Suprema, que le declaraba inconstitucional. Y me vengo más cerca. Ningún presidente de Estados Unidos nombró un jurista de otro partido. Es decir, si eran republicanos, nombraban jurista republicano. Si eran demócratas, nombraban jurista demócrata. El único que creo que nombró 2 demócratas siendo republicanos fue el general Eisenhower, y se arrepintió toda su vida. Bueno, cuando la elección de Bush, discutida, ¿quién le da el triunfo a Bush? La Corte Suprema. ¿Por unanimidad? No. Vota para la mayoría de la Corte, que eran juristas nombrados por el Partido Republicano.
En contra, ¿quiénes? Los juristas nombrados por el Partido Demócrata. Bueno, cuidado, esto no estoy hablando de un totalitarismo. Estoy en medio hablando de denuncias de fraude. Recordemos de un mes que no podían dilucidar qué había pasado en Florida, cómo se había votado. No estamos hablando de un totalitarismo, estamos hablando de cosas que pasan en países democráticos. Bueno, en Europa se han armado los consejos de la magistratura, se deja hablar, a ver qué jueces los integran, cómo eligen, etcétera, para tratar de garantizar el pluralismo interno. Bueno, acá más que pluralismo interno, lo que hay hoy es una persecución ideológica dentro de la magistratura. Ahora, perdón, tal vez lo que hace ruido es que muchas veces señalás que ni en dictadura, y se agarran de esto como para decir, Zaffaroni piensa que esto es peor que la dictadura, Zaffaroni está como blanqueando la dictadura, acusando al macrismo de ser peor cuando planteas que ni pasaba eso durante la dictadura. No estamos en una dictadura, pero están haciendo cosas dentro de la justicia. La dictadura directamente nombró sus jueces, pero después no persiguió jueces por contenido de las sentencias. Esto no significa que hay que reivindicar a la dictadura, por supuesto. Lo que quiero decir que es inédito dentro de la conducta judicial. Nunca había pasado una cosa de esta naturaleza. Y directamente se lo hace por contenido de las sentencias, contenido ideológico de la sentencia, no porque, si uno hace una barbaridad dentro de una sentencia por incapacidad, sí, por torpeza, por ignorancia del derecho, grosera del derecho, etcétera. No es por eso, ¿no? A veces tengo también la sensación, no sé si acaso no es la certeza, de que caemos en ciertos supuestos en torno del entendimiento masivo acerca de ciertos temas. Puntualmente, respecto de cómo el macrismo se la juega en la justicia, de qué 2 o 3 casos, de qué leading case podríamos estar hablando, que te sorprenden, que nunca... Estoy hablando de la famosa llamada doctrina Irursum, por ejemplo. Eso, ¿qué doctrina es? Doctrina en derecho es una cosa seria. Es alguien que ha elaborado una tesis. Acá, ¿qué doctrina? Es un señor que se dio cuenta que no podía avanzar con un procesamiento por traición a la nación, y entonces dice, vamos a avanzar por otro, cambio la calificación, pero entonces lo califico por un delito escarcelable, pero no lo voy a escarcelar porque no se me da la gana, y entonces se me ocurre que hay vínculos residuales. ¿Qué es eso de los vínculos residuales? ¿Quién había sostenido eso nunca? Dígame qué procesalista sostiene eso en el mundo. Nadie. Entonces, ¿de qué doctrina me están hablando? Ese es el asunto. Es decir, es la arbitrariedad, ese es el problema. Cuidado, cuando me estoy refiriendo que no hay imparcialidad, me refiero a que no hay imparcialidad ideológica, que cada uno de nosotros tiene una concepción del mundo y entiende el derecho conforme a esa concepción del mundo. Pero cuidado que eso no significa que a nadie lo manejen por teléfono un partido político, un comité de un partido político o una gerencia de una transnacional. No, cuidado, eso ni siquiera es parcialidad, eso es corrupción directamente. Eso no es así. Uno puede tener una concepción del mundo y entiende el derecho conforme a esa concepción del mundo. Y en ese sentido imparcial no es nadie, porque no hay nadie que no tenga una cierta visión del mundo y del derecho. Y si hay alguien que no tiene, que es apolítico, apartidista, a todo, a ideológico, a todo, es una normal, no existe un ser es lo que humano decía así. el juez Sergio Moro, que era imparcial, apolítico, apartididario, y ahora la revelación de los diálogos, justamente lo que revela... pero esto es una cuestión que está se ha tratado de difundir en la sociedad la idea de que si uno va a dar una conferencia al Jockey Club no es político, pero si va a dar una conferencia a un sindicato es político. Cuidado. Depende de la concepción que cada uno tenga, y estamos en una democracia plural, ¿no? Y es inevitable. ¿Cómo se obtiene una imparcialidad más o menos en este sentido dentro de un poder judicial? Con el pluralismo ideológico, y que haya lucha y debate adentro del poder judicial, que haya discusión, que haya tensiones con discusiones ideológicas, no por manejo, no por corrupción, no por manejo de que nadie maneje de afuera por teléfono, ¿no? Hace un rato te preguntaba si te abrumaba el tema del manejo de la tecnología aplicado en el caso de Marras a la justicia. Frente al caso de los llamados cuadernos, en verdad fotocopias, más después lo que se conoce como el D'Alessio Gate.
y toda la basura que salió en materia de manejo de servicios, de operaciones de prensa, ¿te sorprendió algo por el volumen? Supongo que por la entidad. Sí, la verdad que sorprendió. La verdad que sí. La verdad que sí, porque nunca habíamos visto cosas de esa naturaleza dentro. Decime si en la historia de nuestro Poder Judicial se vivió algún momento parecido. No, realmente no. No me sorprenden las traiciones, qué sé yo, me acuerdo del almirante Tecer con Perón, ¿no? Pero bueno, un escándalo así internamente, yo no lo recuerdo nunca, no. A veces hasta me siento viejo, digo, bueno, no estoy... ¿Viejo? Y sí, digo, bueno, no estoy acostumbrado ya, y un terreno que no sé cómo se transita a esta altura, porque nunca habíamos vivido cosas de estas, ¿no? ¿A qué lo atribuís? ¿Lo atribuís al tipo de derecha que gobierna? ¿Lo atribuís Sí, yo creo que ha habido creo que la mayoría de nuestros conciudadanos votaron por una alternancia democrática, creyeron que votaban por una alternancia democrática, y bueno, sí, la alternancia democrática es sana, pero esto no es una alternancia democrática, esto directamente es un gobierno entreguista, es un gobierno que ha venido con el dolo de endeudar el país, y ha endeudado el país, y lo ha endeudado en 230.000 millones de dólares, y eso se hizo dolosamente. Creo que no se ha equivocado, creo que no hay errores acá, creo que directamente hay una intención de hacerlo y lo hicieron. Y hoy, con este totalitarismo financiero que avanza por el mundo, con la careta o con la máscara de una ideología autodenominada neoliberal, la forma de dominación tardo-colonialista de esta época es el endeudamiento. Está Zaffaroni y cerramos con él después de las noticias de las 11:30. Último bloque con uno de los juristas más respetados en el mundo, Eugenio Raúl Zaffaroni. Coqui, ¿alguna pregunta jurídica de coyuntura, creo, no? Sí, más coyuntural, la ley 24.937 que reguló la creación y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura establece claramente que hay 3 legisladores por la Cámara de Diputados, 3 por la Cámara de Senadores, achicamos 3 en cada Cámara, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría. Ese de la primera minoría es Miguel Ángel Pichetto, uno de los legisladores que integran el Consejo. Y a la vez el artículo 3, que habla de la duración del mandato de los consejeros, plantea que cuando se alteren las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, legislador por la minoría, debe designarse a un nuevo consejero en función del proceso, bla, 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 bla. Parece tan fácil. ¿Pichetto debe renunciar o, como él dijo, como su desempeño institucional fue bueno, se tiene que quedar en el Consejo de la Magistratura? No, bueno, la disposición está hecha para que haya un equilibrio y haya un control de la minoría. Si el que representa a la minoría pasa a formar parte del partido mayoritario, el que representa al partido opositor, la primera minoría, pasa a formar parte del partido oficialista, nada menos que como candidato a vicepresidente de la República, yo creo que tiene que apartarse, ¿no? Parece fácil. Me parece, que no sé, bueno... Por una cuestión de decoro, mínimamente. No, por una cuestión de que, bueno, que responde al espíritu de la ley. Lo que la ley quiere es que, bueno, que haya una minoría controlando. Bueno, pero si esa minoría dejó de estar representada por alguien que pertenece a la minoría y se pasó a la mayoría, bueno... creo que las circunstancias cambiaron. Ahora sigue siendo legislador por el Partido Justicialista y todavía no pasaron las elecciones. Ahí me parece que está el juego de Pichetto para poder sostener que su cargo siga. Sí, pero estamos hablando de alguien que no es que se pasó al otro partido así sino de alguien que es candidato a vicepresidente y asiste a las reuniones de gabinete, como virtual jefe de gabinete. En fin, naturalmente. Creo que éticamente, no sé si legalmente lo tendría que estudiar el asunto, pero éticamente, bueno, está contraviniendo claramente, por lo menos lo que es el espíritu de la ley, podría ser que la letra de la ley, no me animo a decirlo de la letra porque no lo estudié, pero el espíritu de la ley y el objetivo con que se establece eso, sí, claro. ¿Vos suponés que llegará un momento en que verdaderamente se pueda debatir sobre la necesidad de una nueva constitución? Porque es un tema tabú en la Argentina. No, tarde o temprano sí va a llegar, por una razón muy simple, por muchas razones, pero hay una fundamental. Es imposible, vamos a salir de la situación en que estamos, la Argentina va a salir, los pueblos se mueven, nuestro pueblo no es tonto, reaccionará, en algún momento esta ola pasa, vamos recuperándonos,
Pero tenemos que evitar en el futuro que una sola persona, como cualquiera de nosotros, un individuo, que gana una elección por un 1% de los votos, por cientes y sin control de nadie, puede endeudar al país en 230.000 millones de dólares que de alguna manera vamos a tener que pagar todos. ¿Con qué letra impedís eso? Bueno, con un equilibrio institucional distinto, con un sistema de controles. Impedir, no sé, pero por lo menos poner obstáculos para que eso suceda. Y ahora no tenemos obstáculos para que eso suceda. Eso ha sucedido por defectos institucionales de nuestra Constitución. Eso te iba a preguntar. ¿Se requiere de otra o de ampararse mejor en esta? A ver, Macri gana por 51 y pico a 49, no importa, gana por 2 puntos. Y endeuda al país por 200 y pico de mil millones de dólares sin pasar por el Congreso. Sí. Bueno, ¿no basta la Constitución actual entonces, llegado el caso? Sí, pero ¿y quién hace cumplir la Constitución? En el caso de modificarla, ¿quién lo haría? Yo creo que en el caso de hacer una Constitución nueva necesitaríamos tener una Corte Constitucional adaptando el modelo europeo de Corte Constitucional a nuestra realidad. O sea, una corte, bueno, te digo los modelos que funcionan en Portugal, en España, en Alemania, en Italia, en Austria, etcétera. Son cortes de unos 12 miembros, una cosa así, que se integran por tercios, con denominación cruzada, no solo salen de la misma fuente de denominación. Tienen mandatos largos para que no coincidan con los periodos electorales, pero mandatos, no son vitalicios. Se renuevan por tercios para no cambiar de golpe. Es un tribunal extrapoder que resuelve conflictos de poderes, maneja el sistema electoral, maneja la justicia electoral, y cuando ese tribunal declara la inconstitucionalidad de una ley, esa ley pierde vigencia directamente. Es un tribunal de equilibrio de poderes, digamos. Creo que tenemos en algún momento que llegar a un tribunal de esta naturaleza, adaptado a nuestras realidades, a nuestro sistema federal. El sistema federal no impide una corte constitucional, Austria federal, Alemania federal. Tenemos que pensar en algo de eso, adaptar un modelo de esos a nosotros. No impide tampoco el control difuso. Cuando un juez considera que una ley es inconstitucional, la remite directamente al Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos un modelo acá caótico. Cada juez puede declarar la inconstitucionalidad de lo que se le ocurre. Y sí, si llega a la Corte Suprema, bueno, sí, fenómeno. Pero si la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad, esa jurisprudencia no es obligatoria para todos los jueces. De modo que cada uno sigue diciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque lo copiamos de Estados Unidos, pero no nos copiamos el stare decisis, la jurisprudencia obligatoria de la Corte de Estados Unidos. Entonces tenemos un caos. Hay razones caóticas de esto. Este problema dentro del judicial no se crea solo por defectos personales. No, sí que los hay, por supuesto que hay intereses en juego. Pero el juego de esos intereses y esos defectos personales, bueno, los permite acrecentar una institucionalización del Poder Judicial que en nuestra Constitución es bastante defectuosa, proviene de hace 170 años. Y bueno, tiene los defectos de una cosa que ya no funciona. ¿Qué más debería contemplar ese nuevo texto? Porque hablaste de no puede venir un tipo que ganó por el 1% a endeudar al país en 230.000 millones. Bueno, eso es lo sustancial, dice, no podemos tener una concentración de poder de esa naturaleza, que nos permita mañana arbitrariamente y por una coyuntura política pasajera comprometer la soberanía nacional de esta manera. Esa es la razón fundamental que te digo. Después de esa deriva otra. Nuestra Constitución no tiene disposiciones claras sobre la función actual de las Fuerzas Armadas, no tiene disposiciones sobre Fuerzas de Seguridad. Hay una serie de disposiciones económicas que habría que introducir para defensa del patrimonio nacional, etcétera. Bueno, pero propiedad del subsuelo, todas esas cosas. Pero de cualquier manera, lo básico que te digo es la estructura de poder, porque si vos podés poner todos los derechos, declarar todo lo que se te ocurra, pero si después no tenés a quien exigirle la eficacia de los derechos, y bueno, eso son manifestaciones de buena voluntad, La última, que no sé si va a parecer un tanto descolgada, pero no quiero dejar de hacértela. Supongo que no es descolgada y que tiene que ver también con algunos aspectos del derecho. Que formó parte de tu disertación reciente.
dato que yo desconocía, somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato per cápita. Sí, eso viene de un informe de la comisionada de Naciones Unidas, y bueno, son los datos que manejan todos los especialistas en cuanto a montos de importación de glifosato, ¿no? De toneladas de glifosato. No lo recuerdo ahora las cantidades, pero sí, en el trabajo que llevé estaba la... Justo esta semana murió quien era la directora de la Escuela Rural 11 de San Antonio de Areco, que lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos con las fumigaciones ahí cerca. Sí, el problema que planteé, bueno, planteaba lo del glifosato y planteaba todo esto, porque en realidad lo que quería plantear era el límite al imperium de lo judicial, de la jurisdicción. A ver. Claro, vos podés prohibir que haya fumigación en escuelas, en lugares poblados. Podés prohibir que es la deriva primaria de los efectos negativos. Podés prohibir la deriva secundaria, es decir, lo tiene que hacer a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, etcétera. O sea, prohibís los efectos que son de momento, los efectos que son de una semana. Pero cuidado que con el glifosato y todo eso estamos comiendo todos alimentos que tienen residuos de glifosato o de otras sustancias parecidas. Y ahí se nos acaba el imperium. Si vos tenés que resolver judicialmente el problema, no te podés enfrentar con un modelo económico agroexportador directamente. ¿Cómo desarmás eso? No, por una sentencia no lo podés desarmar. Entonces lo que quería plantear era eso, de los límites naturales que tiene el derecho y los límites naturales que tiene la jurisdicción. En definitiva era eso lo que quería plantear detrás del problema del glifosato, ¿no? Tomaba casi el asunto del glifosato como ejemplo, ¿no? Sí, podemos hacer unas cuantas cosas, pero después, y tanto en eso como en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tenemos ese inconveniente, que hay un momento que lo tienen todos los jueces, y por eso lo quería plantear en una cumbre de jueces. Va a haber un momento en que nos encontramos con que el imperium nuestro se termina, porque no podemos hacer un programa nuevo de alimentación, de exportación, eso lo tiene que hacer otros poderes, ¿no? Y sí, decía, también podemos seguir luchando, luchamos diciendo cosas en las sentencias, ya por el valor simbólico de las sentencias, pero el imperium en sí se nos acabó. Pasó Zaffaroni, gracias Eugenio. Al contrario. Además de gusto, el orgullo de siempre de tenerte acá.